se nos va el tiempo. Bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí en su programa Hablemos de Libros y Algo Más con su servidora Tere de Villa. Recuerden que estamos desde Gonville, Chapalita, que nos encanta, nos presta este lugar, Claudia González y Gaby González, porque es una de sus librerías, ya han visto, con doble piso, tiene por allá su salón para presentaciones de libros, para que hacer uno alguna, tener aquí algún club de lectura, que ya lo vamos a volver a abrir pasando en enero, ya lo vamos a retomar, ya que lo teníamos un poquito dormido por ahí, pero ya lo volveremos a tomar, ya platicando con círculos de lectura, leyendo los mismos libros. Y como habíamos dicho, hablado y mandado por redes a la persona, a la amiga que vamos a tener el día de hoy. Les digo como amiga porque sí, nos conocimos, fue mi maestra en cuidados paliativos en San Camilo. Ahí ya tomé el diplomado de tanatología, tomé el diplomado de relación de ayuda, el de cuidados paliativos, que claro, me hubiera servido muchísimo cuando estaban mis papás, pero no importa, por algo pasan las cosas. Y creo que una de las funciones que ahorita vamos a platicar, que yo ya sé para qué estoy en este mundo y en esta vida, sin querer me llegan las personas que tengo que cuidar. Entre una de ellas yo nací con una mamá enferma del corazón y pues toda la vida fue cuidarla. Falleció muy joven. Todo mi papá de cáncer, así es que mis suegros también los cuidé, así es que mi esposo por otro lado. Entonces así me van llegando las personas a mi vida que pues hay que acompañarlas. Y tengo el gusto de presentar, bueno, les voy a decir académicamente, pero antes ya la presenté como una gran amiga. Ella es la maestra Mónica Beatriz Moreno Camacho, enfermera intensivista, administrativa y docente, enfermera en cuidados paliativos, actualmente jubilada, con 30 años de servicio, yo creo que más, ya, ¿verdad? Licenciada en Psicología Terapéutica Gestalt, tanatóloga, maestra en Desarrollo Humano por el ITESO, maestra en Administración de Hospitales y Servicios de Salud, Universidad Cuauhtémoc, coordinadora del proyecto de Unidad de Tanatología y Acompañamiento en el Duelo, Hospital Valentín Gómez Farías. Bienvenida, Mónica, es un gusto que estés aquí con nosotros y en este lugar. Y como estábamos platicando antes de empezar con el programa, era que por algo pasan las cosas, por algo nos volvimos a reencontrar desde hace varios años que fuimos maestra y alumna, y pues para que hacer una charla sobre todo este recorrido que tú has dado de acompañamiento y que has visto el dolor de cerca, porque nosotros como personas el dolor tratamos de que se quede fuera, no sentirlo ni sufrirlo, porque sí me ha pasado que hay amigos o conocidos que luego me piden una ayuda tanatológica para que no sufra su ser querido por la pérdida de alguien, porque no queremos que sufran o que tengan ese dolor que siempre uno tiene. Gracias primero por la invitación, Tere. Es un honor de veras dialogar contigo, con gente que le encanta la cultura, la lectura, que se apasiona por estos proyectos de los clubes de lectura. Eres la presidenta y para mí fue un honor que el miércoles, lo digo públicamente, que me invitaras a su 34 aniversario. 34 aniversario de la asociación. Y que me invitaran como escritora y participar con la maestra Tere Valencia, que ella también es escritora, y pues bueno, eso, ella también enfermera, ¿no? Y escritora, sí. Entonces el estarnos reconectando ahorita hace como un círculo de sincronicidad. Estamos sincronizadas ahorita en esto del escrito, de la lectura, pero también de
de cómo manifestamos el dolor las personas. Y somos personas empáticas, yo creo que con el dolor. Me imagino que tu pregunta está relacionada a cómo es que las personas evitamos el dolor, algo así escuché. Ajá, sí. Y bueno, yo este libro lo escribí, que se llama Despertar del dolor, el dolor mi mejor maestro. Esta es la nueva edición, que trae Tere, que es el que a ellos les vendí o les regalé a algunos en el Centro San Camilo, ¿sí? Es la edición pasada. Entonces, en este libro yo plasmo, ¿sí?, cómo el dolor y el placer significan la misma energía, ¿sí? Solo que nosotros no dejamos que el dolor va a formar siempre parte de nuestra vida. Nosotros empezamos a fluir y este canal energético hace que nosotros veamos las cosas desde una perspectiva diferente y evitemos el sufrimiento, que es uno de los objetivos principales de cuidados paliativos. Como bien lo mencionaste, yo soy enfermera con 35 años de servicio y me jubilé. Sin embargo, ahorita me dedico a ser docente de estas materias, tanatología, cuidados paliativos, y casi todas las veces que voy y participo con el personal de la salud me sigo encontrando con estas preguntas. ¿Por qué, Moni, por qué evitamos el dolor? ¿No? Y entonces yo les digo, lo evitamos porque nos hacemos consciente que forma parte de nosotros y que si nosotros disfrutamos el placer, le decimos sí a la vida e integramos el dolor como parte también de nuestra conciencia y de nuestra existencia, pues entonces integrados somos un combo, somos una totalidad y desde ahí nos podemos mostrar sin el sufrimiento, que yo le digo. El sufrimiento es en el sufrimiento. Miento, mis creencias hacen que yo crea que esta creencia es natural o está socializada y no me salgo de esa creencia y esa creencia me puede paralizar y me puede paralizar en el miedo. Los seres humanos tenemos 3 mecanismos para enfrentar el dolor y para enfrentar la supervivencia. Uno es paralizarnos, ¿sí? Que a veces esto le puede ocasionar una crisis de ansiedad, una crisis depresiva, ¿sí? O una despersonalización. La otra es enfrentar la realidad, que es el mecanismo que más se nos sugiere que lo manifestemos con base a esta integración, ¿no? De mi dolor y mi placer, o mi blanco y mi negro, o mi día y mi noche, o mi femenino y mi masculino. Entonces somos integridad, somos unidad, no somos seres separados. Entonces enfrentar es lo que más nos ayuda a sobrevivir de una manera más sana. Y la tercera es huir. Y entonces nosotros aprendimos que huir, ¿no?, nos ayuda a salvaguardar la vida. Y esto es un instinto animal. Ahora con el raciocinio nosotros tenemos la capacidad de enfrentar el dolor con diferentes estrategias, con diferentes formas de verlo, de sentirlo, de asumirlo, y entonces para entrar a un estado de congruencia. El estado de congruencia significa que lo que yo pienso y lo que siento lo estoy haciendo, lo estoy poniendo al servicio de los demás. Entonces, ¿por qué huimos del dolor? Porque no se socializó en casa, porque no se normalizó, porque no se vio como algo que teníamos que enfrentar, ¿no? A veces había secretos dolorosos. El dolor produce sustancias, catecolaminas y algunas sustancias que nos obligan a tener una energía muy baja. Muchas de las emociones nos llevan a esta energía baja. Entonces, preferimos estar en un estado de gracia, en un estado de tranquilidad, de paz y también de alegría, que a estar en un estado de displacer, de confusión, de caos. Entonces, cuando nosotros ya lo hacemos consciente, podemos integrar los dos, porque todo ser humano tiene una tendencia actualizante. Y eso hablo en mi libro. Esta tendencia actualizante es una energía misteriosa que cada ser humano tenemos, pero que nos saca adelante. Por ejemplo, una plantita tiene una tendencia actualizante. Me voy yo de viaje, dejo mi plantita, se me olvida encargársela a un vecino, a mi amiga o a alguien. La plantita no tiene agua, no tiene sol, no tiene la luz del sol, el agua y el aire, ¿no? Y entonces llego y la plantita está muerta, ¿no? Está seca. Y luego le hablo con cariño y le digo, ay, perdóname, te olvidé, ahorita te voy a cuidar, y te empiezo a revivirla. Y le empiezo a hablar, y le empiezo a hidratar, y le empiezo a dar el calor del sol para que tome la clorofila. Y la plantita, con esta tendencia actualizante, otra vez vuelve
a ponerse recta. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Esa tendencia actualizante nos obliga a que nosotros echemos a andar la resiliencia, que es un mecanismo para sobrevivir al dolor, ¿no? Sí. Y entonces, ¿por qué lo evitamos? Porque no se socializó, porque no nos acostumbramos, porque nuestra mente no entiende el no como respuesta, no tenemos tanta tolerancia a la frustración, pero creo que hoy en día, con todos estos temas que se han abierto, con tantos escritos que hay acerca del despertar de conciencia, nos lleva a que tengamos la capacidad como para integrar el dolor, porque este momento así está siendo, como cuando muere un ser querido, no podemos evitar su muerte, pero lo que sí podemos es hacer honrarlo, recordar las mejores cosas sobre la persona y nosotros continuar nuestra vida, porque eso es la supervivencia. No sé si voy siendo clara. Claro, muy clara, sobre todo en la parte de que no queremos sufrir. Por otro lado, sí, yo recuerdo tanto en las clases que pues el sufrimiento uno lo escoge sufrir, pero el dolor es inevitable. Pero ¿qué es lo que aquí en tu libro dice despertar del dolor? Pero el dolor es mi mejor maestro. Creo que pues la mayoría de las personas no creeríamos que el dolor que nos enseña o que nos podría enseñar para ahora sí no evitarlo. Si estoy viendo aquí en el libro que puede ser mi mejor maestro, ¿cómo es esta parte de que te puede enseñar el dolor? No sé si has escuchado que las personas que más trabajo te cuesta relacionarte son los que te van a venir a enseñar a cómo vivir una mejor vida, porque te meten a esta capacidad de afrontamiento y de resiliencia para decir, esto no me está gustando y esta relación no me está gustando y no me estoy sintiendo cómoda, y entonces de ahí surge la fortaleza de la toma de conciencia para decir, termino la relación. Entonces esta relación fue mi maestra ¿en qué? En tener la fortaleza para decir no y poner límites. A eso se refiere cuando dicen el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El sufrimiento está sustentado en el sistema de creencias, en lo que nosotros nos acostumbramos, en lo que vimos en casa, en las heridas de la infancia, ¿sí? Nuestro cuerpo, esta tendencia actualizante nos lleva a tener mecanismos de adaptación y a ponernos unas mascaritas para evitar el dolor. Cuando nos dicen, ¿estás enojada? No. Entonces, ¿y si le dices a tu cara que no estás enojada? ¿No? Sí. Entonces, con esta toma de conciencia, o el otro me tiene que ser un reflejo para que yo vea que estoy evitando el dolor. Y entonces, muchos en lo que hablo de mi libro es en los diferentes tipos de dolor. Desde mi experiencia como enfermera, desde mi experiencia como psicóloga y como tanatóloga. Entonces, ¿cuáles son los dolores que más evitamos? Los dolores que nos llevan como este abatimiento, que es un proceso natural, el duelo que tenemos cuando tenemos una pérdida. ¿Sí? Lo que tratamos de evitar es lo que no sabemos cómo procesar. Y entonces tenemos obligatoriamente que transitar por el duelo. Si no transitamos por el duelo, es experiencia no aprendida y se nos va a manifestar en otra pérdida y vamos a ir a recolectar un duelo previo, ¿sí? Y lo vamos a sumar y nos vamos a enredar, envolver como en capa de cebollas, y de alguna manera nuestra vaina, nuestra esencia, que es nuestra esencia, que es luminosa, que es compartida, pues se va a ver bloqueada o encapsulada por todas estas capas de las mascaritas que nos ponemos de ser los fuertes, de ser los evasivos. Este es un mecanismo de defensa, ¿no? El que yo evada el dolor, ¿sí? Pero no sabemos que también estamos evitando el placer. Cuando yo me fijo que nada más estoy en el dolor, ¿sí? No puedo ver las situaciones que me están dando placer, porque estoy como en la parte consumida de la victimez y del dolor. Entonces, uno de los dolores más importantes es cuando nosotros no hacemos conciencia y nos abandonamos a nosotros mismos y evitamos entrar en contacto con nuestras emociones. Es cierto, sí, tratamos de como dices tú, de ponernos esa máscara. Yo soy fuerte, que es lo más natural, lo más normal que vemos en las después de ir a algún sepelio y todo. Qué fuerte se portó, no lloró para nada. Una persona muy fuerte, pero dices, a ver, y
tarde que temprano va a salir ese, un llanto, se va, y si no, lo que tú decías, cada duelo no resuelto se va a venir a recolocar otra vez en situaciones de duelo. Y va a ser más fuerte, por eso hay veces que te dicen, ¿por qué esta persona sí sale de los momentos de duelo y todo? ¿Por qué? Porque tienes resueltos los anteriores. Y hay personas que con cualquier pérdida, pequeña, grande, no sé, para cada quien, se le hace muchísimo más grande. Lo rebasa, sí, y sienten que mueren. Exactamente. ¿Sí? Hace rato que estábamos platicando, pues esa no sé si me permitas que lo diga, sí, la diferencia que hay en cómo viven los niños el duelo y el dolor. Sí, claro. A como lo vivimos los adultos. Los niños no tienen tantas estructuras mentales, ¿sí? Tienen un apego natural a depender de que los alimenten, los cuiden, los orienten, los dirijan, ¿sí? Que es la función de papá y mamá o el aspecto relacional en los estilos de crianza. Sin embargo, a mí me ha tocado vivir la experiencia con pacientitos que ellos saben que tienen cáncer, que están graves y que van a morir. Y que su preocupación es que la mamá no sufra por ellos, porque ellos sienten algo de culpa en que ellos van a hacer sufrir a la mamá cuando mueran. Y entonces, pero ellos no tienen miedo a la muerte, ¿sí? Porque ellos no tienen en su concepción lo que es sufrir la muerte, lo que es sufrir, ¿sí? Como en vida, como si estuviéramos muertos, como zombies, como desconectados. Ellos no tienen ese nivel de conciencia, entonces por eso no le temen a morir. Les da dolor, les da miedo o les da preocupación hacer que a través de su muerte los papis les duelan. Entonces ahí es en donde empiezan ellos como a tener como este jaloneo, lo decía Elizabeth Kubler-Ross, la pionera en la tanatología, que los niños ellos ven como la muerte como una transformación, como pasar un cambio de casa, ¿no? Por eso la metáfora de la mariposa es convertirse, transformarse de oruga, gusano a mariposa. Y entonces los adultos sí tenemos todo eso porque tenemos la capacidad para estar racionalizando, para tener apegos, para tener a veces vínculos no adecuados o no asertivos, y de alguna manera nos cuesta más trabajo despegarnos de lo material, de las cosas, de los tipos de relaciones. Entonces el sufrimiento sí lo generamos a través de las creencias. El sufrimiento es en el sufrimiento, ¿no? Estoy mintiéndome a mí misma porque ni siquiera me conozco, no tengo la capacidad para resolver cómo voy a salir adelante sin esta persona, sin este bien que acabo de perder, sin mi empleo. Mi empleo no me define, mi formación profesional no me define, a veces ni mi nombre me define, ¿sí? Entonces, ¿qué nos define a nosotros? Nuestra esencia, nuestra luz y nuestra sombra. El tener bien reconocido cuáles son nuestros miedos nos lleva a vivir en libertad en esta vida y sin dolor, ¿no? Sin dolor del apego, porque lo que causa el dolor es el apego. Sí, cierto. Y eso yo me acuerdo muy bien en las clases que nos decían, es que, y nos lo ponían en una forma muy, muy sencilla, se te pierde una pluma. Pues si es una pluma cualquiera, pues se me perdió la pluma. Pero si esa pluma te la regaló a alguien que tú aprecias mucho, entonces sí, ya ese apego ya es. Pero si esa persona te la regaló en el día que era el aniversario de ustedes, más le va sumando y esos apegos son los más difíciles. Por eso también a la hora de la pérdida, por ejemplo, que sí va pasando, que sí pasa con se muere el papá o la mamá y los hermanos, cada hermano, y eso yo, ser sincera, yo no lo entendía. Cada hermano, cuando murió, yo quería ver hacia todos los hermanos de mi marido, pero no, era según el hermano la cercanía que había tenido con el vínculo que tenía cada uno. Entonces yo hasta enojada estaba, ¿y por qué fulanito no y sutanito sí y todo? Y era pues, ¿por qué? Porque cada uno no tenía el mismo vínculo no tuvo el mismo vínculo con él y sí, era un enojo que yo tenía pero por no entender
esta parte pues del apego de la convivencia. y de la convivencia como, pues fíjate como hermanos que y personas. tocas este punto y es muy importante, ¿sí? Cómo vivimos las personas el duelo, pues depende del tipo de muerte, ¿no? Depende del tipo de pérdida. Ajá. Las pérdidas más significativas son las pérdidas de la vida. Cuando yo pierdo a un ser querido por muerte, ¿no? Cuando pierdo a un ser querido por la separación, un divorcio, y tienen 50 años de casados, es muy significativo. Sí. Cuando yo pierdo a un hijo, simbólicamente, porque se va al extranjero y ya no tenemos el mismo nivel de convivencia. El vínculo, sí, nunca se pierde. Lo que se pierde es la cercanía y cómo vamos llevando esta relación. Entonces, yo creo que uno de los duelos, en mi experiencia con los pacientes, cuando acompaño tanatológicamente ante las pérdidas, uno de los duelos más fuertes es cuando una madre pierde a un hijo. Sí, sí, creo que... Y en segundo término está cuando una pareja pierde a su pareja, dependiendo del tipo de vínculo que tuvieron, ¿sí? Sí, sí. Y de la dependencia que se tiene uno del otro. Dependencia económica hoy en día, dependencia emocional, ¿no? También, sí. Y dependencia física también, ¿sí? Otro de los tipos de pérdidas, que no le voy a poner número, pero que es una de las más significativas para los pacientes y que les cuesta más trabajo procesar, ¿sí? Es la pérdida de un padre. Cuando nosotros perdemos a nuestros padres. Sí. Y luego de repente, cuando hay personas que tienen diferentes pérdidas durante un año, ellos mismos comentan, tú les preguntas, o sea, yo les he preguntado, ¿sí? ¿Qué quedó pendiente de tu pérdida anterior que ahorita la estás cargando, ¿no? Porque se van juntando. Y entonces algunos me dicen, fíjate, Moni, que ahorita haciendo un análisis, una toma de conciencia, me doy cuenta que cuando perdí a mi esposo fue significativo en esto, que cuando perdí a mis padres fue significativo en esto, pero cuando perdí a mi hijo, no, eso no tiene nombre. Exactamente. ¿No? Entonces, sí. Pues son de las pérdidas más fuertes. Otro tipo de pérdidas que también son significativas y dependiendo del sistema de creencias, ¿no? Y de la parte material con la que te vinculas con el dinero o con la economía, ¿sí? Es cuando pierdes una casa. Por ejemplo, cuando pierdes un vehículo. Hoy en día cuando pierdes un celular, que es el modo de trabajo, ¿no? Para algunas personas, o el modo de supervivencia de algunas, porque están conectados la mayor parte del tiempo en el celular, que se desconectan de sus propias emociones, ¿no? Cuando pierdes un empleo y que sabes que es fuente de trabajo para ti, para el resto de la familia. Cuando pierdes una relación, de amigos, de compañeros de trabajo, máxime en donde tuviste un vínculo, una intimidad. Entonces, todo va a depender del tipo de pérdida. Segundo punto, ¿de qué otra cosa va a depender también el dolor y cómo lo manifestemos o que nos vayamos al sufrimiento? ¿Sí? Del tipo de muerte. Si es una muerte repentina, pues no, es algo catastrófico, exactamente, ¿no? Que te paraliza, que te mete a un estado de shock y a un estado de evasión, que muchos de los duelos, a veces son retardados porque se quedan como muy fijos en esta etapa. Hay una negación, nuestro cerebro, como está listo para la supervivencia, como este dolor es tan grande y siento que muero con él, entonces mi cerebro se bloquea y dice, no, esto no está pasando aquí. Entonces esa etapa de la negación o de la evasión es un mecanismo de afrontamiento ante la pérdida, ¿sí? Y es más grande se prolonga el proceso de duelo. Todos tenemos que vivir un duelo, todos tenemos que vivir nuestros duelos y experimentar el dolor, porque tenemos un regalo que está dentro de nuestros recursos existenciales, que es la resiliencia y esta capacidad para salir adelante, que viene siendo la tendencia actualizante, ¿no? Y entonces nosotros podemos sobrevivir a un dolor, pero ¿de qué se va a componer o de qué va a diferenciar el tipo de dolor que yo me ancle y se convierte en un duelo complicado? Primero, el tipo de muerte, el tipo de vínculo, el tipo de pérdida, el tipo de pérdida, el tipo de vínculo que se tenía con ese ser amado, o con ese objeto valioso, o con esa mascota. ¿Sí? Sí, eso también. Y entonces, y la forma en cómo ocurrieron los hechos.
porque esto se puede quedar como muy estacionado en mí, que no logro pasar de la negación al enojo, culpa, y luego como un regateo, como una negociación con Dios, con la vida, con la existencia misma, y luego un estado de tristeza que me lleva a la depresión. Una depresión por duelo es natural cuando es menor de 6 meses y cuando tú puedes estar funcionalmente hablando y trabajando y comiendo y viviendo por ti. Y al final, sí, el periodo de adaptación, que según Elizabeth Kubler-Ross es algo en donde resignificamos nosotros toda nuestra historia para poder vivir recordándolo sin sufrimiento. El dolor siempre va a estar ahí porque nosotros vamos a recordar, vamos a pasar de nuevo por el corazón todo lo que vivimos, y entonces va a haber momentos en que digamos, ¿por qué no hice esto? Remordimiento. ¿Por qué hice esto? Culpa. ¿No? Ajá, sí, entonces, las etapas se tienen que transitar y no son lineales. A veces nos regresamos a la negación cuando sentimos que no podemos resolverlo. A veces nos regresamos al enojo cuando ya estábamos en la tristeza, porque nos ponemos estas mascaritas que te decía. Entonces, como afrontemos el duelo y como lo resolvamos, ¿sí? Va a depender mucho de nuestra capacidad de afrontamiento, de qué tan resilientes y flexibles somos a las respuestas también que nos marca la sociedad, ¿sí? De nuestras creencias limitantes, que ayer aprendí algo maravilloso que se llama preguntas expansivas, que también nos llevan a creencias expansivas. ¿Qué más puedo vivir con este dolor? ¿Qué más puedo enfrentar con este dolor? ¿A dónde me está llevando este dolor? ¿Para qué? ¿Qué me está enseñando este dolor? ¿Para qué tengo que salir? Pues cada acercamiento al dolor y a la muerte nos lleva a valorar y a vivir mejor la vida. Entonces hay que recurrir a ese tipo de preguntas para poder resolver, o ese dolor darle un significado. Resignificarlo. Ajá. Y cuando nosotros lo resignificamos, dentro del contexto religioso se le llama resignación. ¿Sí? Resignar es volver a asignarme algo, ¿no? Sí. Pero yo me voy a reasignar a esta vida sin este objeto valioso, sin esta persona valiosa, sin esto que me está causando el dolor. Y entonces hago uso de todo esto que tengo que honrar para recordar lo bueno, agradecer, perdonar, disculparme, pedir disculpas, ¿sí? De lo que haya sido, como haya sido, ¿sí? Y al último decir, ¿qué aprendo con esto? ¿Qué aprendí de la relación? ¿Qué aprendí de mamá? ¿Qué aprendí de papá? Por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Mi papá muere y entonces yo digo, a ver, ¿cómo me siento? Y yo, ¿cómo fui como hija con él? ¿Cómo fue nuestro vínculo? ¿Cómo tengo algún pendiente? Y entonces todas estas preguntas expansivas que nos llevan a expandir más nuestro nivel de conciencia, en vez de quedarnos acortados de, no, es que yo solo creo que yo lo hice sufrir o que él no fue un buen padre. La persona ya no está, entonces lo que sí está es todo lo que vamos a ir a recordar de lo que fue nuestra existencia con él. Entonces, recordar, dar las gracias por la vida, o gracias porque tuvimos hijos, en el caso de la pareja, o gracias hijo porque me enseñaste a ser mamá, o gracias mascotita, Joy, una perrita que perdimos, por el tiempo de alegría que nos diste en el tiempo que estuviste con nosotros, etc. Entonces, la gratitud ante todo, ¿no? Después me disculpo contigo si te lastimé, y te disculpo si en algún momento me lastimaste, ¿no? Ya no hay nada más para que resolver, ¿sí? Y me disculpo a mí misma por estar con esta creencia limitante, pensando en que te fuiste enojado conmigo, o en que yo me quedé enojado contigo. Lo resuelvo ahorita, en esta vida, en este momento, ¿sí? Y la última, que es ¿qué aprendo de ti? Por ejemplo, yo cuando me divorcié dije, ¿qué aprendo? Aprendo a cómo no debo de ser tratada. Aprendo a que puedo reencontrarme a mí misma, y que ahorita en este momento no toca estar en una relación, ¿sí?, que no está siendo asertiva y que no está siendo nutricia para mí en lo personal, ni para mi hija. Y salir adelante. Entonces, salir adelante, que no se necesita se necesita acomodar y reconciliar esto en el corazón, para poder seguir adelante sin sufrimiento.
El dolor es inevitable y el dolor lo podemos sentir y nos va a volver a colocar en un momento de coraje, en un momento de miedo, pero lo vamos a librar más fácilmente con esta toma de conciencia diciendo, ya lo resolví, está resuelto aquí en mi corazón. Estás en mi corazón. Y saber que las personas cuando trascienden, ¿sí? Yo el otro día comentaba algo, no sé si de chascarrillo o en ese momento lo dije porque así me surgió. Yo decía, ¿a dónde se van las almas? Pues al almatorio, porque yo no he visto que alguien haya regresado en una experiencia cercana a la muerte a decirme, tenemos un espacio así, solo sabemos que es un lugar bonito, donde hay mucha luz, ¿no? Ajá, donde toman todo lo bueno que vinieron a hacer aquí y luego ven que les faltó por evolucionar. Entonces yo le llamé almatorio. Y entonces alguien me dice, ¿como el purgatorio? Y yo les digo, no, purga es lo que hacemos aquí en la vida, cuando estamos viviendo de la manera en que no queremos vivir o que no se ajusta a nuestros cuestionamientos religiosos, espirituales. Así es. Ahorita lo que dice sobre el dolor, me viene una pregunta sobre los jóvenes hoy en día que no quieren sentir dolor. Entonces, por eso no sé, las relaciones o lo que hacen son desechables. Ajá, son desechables la palabra sería, no se responsabilizan, porque al responsabilizarse y a la hora de que no salgan las cosas, no sean todo, y exactamente pase esa ruptura, pase ese momento, esa parte, ellos no quieren sentir dolores hoy en día. Yo creo que los jóvenes no quieren sentir el dolor, todos, pero ahorita la pregunta es en relación a los jóvenes, porque están más desconectados que nosotros como adultos. Nosotros todavía tenemos, a mí me sorprendió el miércoles pasado que me hiciste la invitación, ver la edad, el promedio de la edad de la gente que estábamos ahí en el auditorio, en el desayuno. Y éramos como que 300 personas. No, éramos más. 150, no, éramos 150. Pues a mí se me hizo inmenso porque vi muchísimas mesas.